al 26. A modo de introducción, ahora vamos a leer algunas cosas, pero a modo de introducción, recuerdan que este capítulo 2, que habíamos estado mirando oportunamente el mes pasado, nos está presentando un poco una idea general de lo que es el obrero cristiano, de lo que tiene que ser Timoteo, los consejos que Pablo le da a Timoteo para que enfrente la obra, y comienza este texto, este capítulo, con ese versículo 1, que es un versículo muy interesante, donde el apóstol le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, recibe de la gracia que hay en Cristo Jesús para poder vivir la vida cristiana y para poder cumplir el ministerio cristiano. Todo el capítulo va a estar mostrándonos la importancia que tiene el Señor Jesús para suplir todos aquellos recursos que a nosotros nos faltan por incapacidad, por debilidad, por lo que fuere. El Señor Jesús habrá de suplir todos los recursos que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual y también para poder cumplir el ministerio. Y habíamos visto algunas metáforas, algunos contrastes de algunas figuras que el apóstol San Pablo presentaba para ilustrar lo que es este servicio del cristiano, lo que es la vida del cristiano trabajando para Dios. Ustedes saben que una metáfora es una figura, una descripción, una palabra para describir de una manera mucho más simple lo que uno quiere transmitir con las palabras. Es decir, tengo una idea, la quiero transmitir, utilizo alguna forma familiar, alguna figura familiar para que sea de mayor facilidad para comprender por parte de aquel que me está escuchando. Entonces, fíjense, hermanos, los contrastes, las metáforas con las cuales el apóstol Pablo está vinculando el servicio del cristiano. No sé si está ahí en pantalla para que lo puedan ver. Una más. Ahí está, podemos ponerla completa. Fíjense en el versículo 3, presenta a Timoteo como el soldado, Cristo es el capitán. Versículo 5, Timoteo es el atleta, Cristo es aquel que entrena, que desarrolla, que forma al atleta. Versículo 6, Timoteo es el labrador, Cristo es el amo, el dueño de ese campo en el cual está trabajando figuradamente Timoteo. Versículo 15, Timoteo es el obrero, Cristo es el jefe de ese obrero. Versículo 21, Timoteo es el instrumento, Cristo es el que ejecuta ese instrumento. Y por último, en el versículo 24, Timoteo es el siervo y Cristo es el Señor. Así que hay una serie de contrastes, de metáforas que sirven para explicar lo que el apóstol San Pablo va a estar diciéndole a Timoteo. Yo quiero en esta noche ver con ustedes tres cosas. Si podemos colocar la siguiente, por favor. Quiero ver en este estudio que estamos llevando a cabo tres ideas, tres conceptos de los versículos que ahora vamos a leer para que nos ayuden a entender qué es lo que la palabra nos quiere enseñar. Primeramente, un Dios que no cambia. Segundo, un modelo que no cambia. Tercero, un hecho que no cambia. Cuando decimos un Dios que no cambia, vamos a estar refiriéndonos al carácter de Dios, apenas una mención del carácter de Dios. En segundo lugar, cuando nos referimos al modelo que no cambia, vamos a estar hablando del obrero de Dios y allí vamos a estar viendo algunas características que Pablo le pide a Timoteo y por supuesto quedan aquí registradas para la iglesia, para la posteridad de la iglesia, para todos los tiempos, acerca de lo que es de cuál debe ser el carácter del obrero cristiano. Y por último, el hecho que no cambie es la iglesia de Dios. Vamos a hacer una mención que también Pablo lo está refiriendo en estos versículos. Así que vamos a comenzar con un Dios que no cambia, leyendo unos versículos iniciales del texto bíblico, allí en el capítulo 2, versículo 11. Ustedes lo tienen ahí en pantalla, yo lo leo de aquí de pantalla también. Palabra fiel es esta, 1 Timoteo 2, 11. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará.
si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aparentemente, para la mayoría de la crítica y de los comentaristas, este trozo sería parte de un himno, estos versículos serían parte de un himno, de un poema, de una prosa, que el apóstol San Pablo, guiado por el Espíritu Santo, coloca para explicar algo de lo que es el carácter de Dios. Y particularmente aquí se está refiriendo a la fidelidad de Dios. Dios es fiel. La palabra de Dios es fiel. Entonces, Dios no cambia. Nosotros estamos acostumbrados a que muchas veces escuchemos decir una cosa y que se haga otra. A veces nos ha pasado a nosotros también. Hemos dicho una cosa y hemos terminado haciendo otra totalmente distinta. Pero aquí el concepto es para explicar que el carácter de Dios es un carácter de fidelidad. La palabra de Dios es fiel. Dios es fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Y queridos, Dios es fiel tanto en sus promesas como en sus advertencias. Fíjense que ahí dice, Dios, Él es fiel, si nosotros somos infieles, Él no puede contradecirse a sí mismo, Él permanecerá fiel. Y a veces usamos ese texto como para justificar algunas de nuestras actitudes, de nuestras debilidades, y decimos, bueno, está bien, yo soy infiel, pero el Señor siempre permanece fiel. Y es verdad, el Señor siempre permanece fiel. Pero fíjense que hay una serie de comparaciones. Allí dice, si morimos, vivimos, si sufrimos, reinamos, si le negamos, Él también nos va a negar, si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol San Pablo? Que de una u otra manera Dios no va a cambiar. Dios no cambia. Si obedezco, habrá bendiciones. Si no obedezco, habrá consecuencias. Dios es fiel y no cambia. Es el carácter de Dios. Y es interesante notar que hay una diferencia entre amenaza y advertencia. Dios nunca nos va a amenazar. Dios nos advierte. Dios siempre advierte. La amenaza se puede cumplir o no, pero la advertencia siempre se va a cumplir, ya sea un final u otro. Es decir, si yo obedezco, Dios habrá de cumplir lo que ha prometido, lo que ha advertido. Si yo desobedezco, Dios habrá de cumplir lo que ya nos ha advertido. Dios es fiel, Dios no cambia, y en medio de una generación tan cambiante, tan infiel, donde parecería que la práctica de la infidelidad es algo bien visto en todos los órdenes. Generalmente ubicamos la infidelidad solamente en el aspecto matrimonial, sentimental, amoroso. La infidelidad se puede dar en cualquier área de la vida. Y tenemos que aprender que así como Dios es fiel, nosotros tenemos que ser fieles. Así como Dios no cambia, nosotros tenemos que ser como Dios, no cambiar. Entonces arrancamos ahora con la idea de este segundo punto, un modelo que no cambia. Y entonces quiero que veamos juntos algo acerca del obrero de Dios. Y vamos a leer los versículos que van desde el 14 en adelante. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepentan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Así que con estos versículos que leímos desde el versículo 14 hasta el 26, concluimos la lectura y vamos a mirar en este concepto, en esta idea, el modelo que no cambia, un obrero. Vamos a ver 4 cosas. Lo primero que uno ve es que cuando el apóstol San Pablo está usando este concepto de obrero, se está refiriendo a alguien que trabaja en cualquier área. Es una palabra que se utilizaba tanto para un trabajo manual como un trabajo en el campo, como un trabajo, nosotros podríamos decir hoy en día, en la oficina, no importa dónde sea el trabajo. La idea del obrero es alguien que está trabajando, ocupándose de un servicio. Y particularmente el apóstol aquí está destacando la idea del servicio, del obrero ocupado en el servicio de la casa de Dios. Y este primer concepto que quiero dejar es el concepto de la prudencia. Un obrero prudente, un obrero diligente, un obrero consecuente y un obrero inteligente. Cuando habla la palabra del obrero prudente, fíjense, si ustedes lo tienen ahí en la escritura abierta, versículo 14, versículos 16, 23, 24 y 25, está usando unos conceptos de aquel obrero que habla demasiado, de aquel que no está utilizando su boca, su lengua, como conviene en el ministerio, porque versículo 14 dice, no hablen, no contiendan sobre palabras. Versículo 16, evita profanas y vanas palabrerías. Versículo 23, desecha cuestiones necias e insensatas. Versículo 24 dice, el siervo del Señor no debe ser contencioso, es decir, no debe ser alguien discutidor, provocador, alguien que levante la pelea. Versículo 25, debe ser alguien que corrija con mansedumbre. Así que cada una de estas frases nos está mostrando la antítesis de lo que debe ser un obrero cristiano, un obrero en el servicio del Señor. Debe ser caracterizado por la prudencia. Siempre hubo, queridos, personas que hablaron de más. Los hubo, los hay y los habrá. Personas que negarán o torcerán o intentarán cambiar el mensaje auténtico de la palabra de Dios. Y siempre va a haber en cada época doctrinas, enseñanzas, principios, cuestiones de la Escritura que van a ser puestas en tela de juicio, que van a ser modificadas, que van a ser o van a intentar ser cambiadas. Tenemos que ser muy cuidadosos con esto y aprender que no son más que las cosas que Pablo ya estaba viviendo allí en el primer siglo y que le advierte a Timoteo. Guerras de palabras, guerras de pensamientos, que lo único que hacen es confundir a las personas. El siervo de Dios es alguien que no agrede, no ataca, no lastima, no hiere, que cuando dice las cosas las dice sin enojarse, las dice sin pelearse, las dice sin gritarse. Puede ser que nos guste o no nos guste lo que nos diga, pero el siervo de Dios siempre que hable en nombre de Dios y para la gloria de Dios va a tener que ser una palabra prudente. Y Pablo le insiste a Timoteo, Timoteo, tienes que ser un obrero prudente. Y allí coloca la figura de dos que no sabemos muy bien si tal vez eran maestros, predicadores o eran miembros de la iglesia porque estaban allí en la iglesia de Éfeso, aquellos llamados Himeneo y Fileto, que se dedicaban a modificar la enseñanza apostólica, la enseñanza de los apóstoles, diciendo que la resurrección ya se había producido.
En realidad estaban cambiando el mensaje, porque Pablo dice allí en 1 Corintios, ustedes se van a acordar, cuando él dice, bueno, el Señor Jesús resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado de los muertos, entonces nuestra fe es vana, es vacía, no sirve para nada. Entonces Pablo está diciendo, Himeneo y Fileto están dando un mensaje que es contrario a la enseñanza apostólica. Y lo que me gusta es este concepto del apóstol cuando dice, trastornan la fe de algunos. Es decir, el resto de la iglesia sabía muy bien lo que tenía que creer. Trastocaban la fe de algunos, no eran todos, eran algunos. Y Pablo les advierte a Timoteo y a los hermanos de que saquen, que salgan de esa gangrena, de ese tumor que va comiendo de a poco, como lo describe el apóstol de la falsa enseñanza. Un obrero prudente es aquel que guarda su boca y que habla lo que tiene que hablar. O como dijo alguien, un obrero prudente es alguien que primero piensa, luego habla o luego calla. Piensa lo que va a decir. Si es necesario lo dice, si no es necesario lo calla. Alguien expresó una palabra, yo la tengo aquí en mi pantalla, antes de hablar debemos preguntarnos si lo que vamos a decir es verdad, si lo que vamos a decir es útil y si lo que vamos a decir vale la pena decirlo. Queridos, aprendamos en la casa de Dios, en el servicio de Dios y aún en nuestra vida particular, familiar, personal, matrimonial, vecinal, social, laboral, aprendamos a ser personas prudentes. Segundo lugar, se describe allí el concepto de un obrero diligente. ¿Por qué diligente? Porque dice en el versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios como un obrero aprobado que traza bien la palabra de verdad. Un obrero diligente, es decir, procura presentarse delante de Dios como alguien competente. Si bien aquí el concepto es hacia la enseñanza y la idea es que aquellos que predican, aquellos que enseñan la palabra de Dios, tienen que encaminarse en una línea recta. Es decir, si yo quiero cortar algo que ya tiene una figura, tengo que respetar lo que ya está marcado. No puedo cortarlo por cualquier lugar. Y esa es la idea de lo que el concepto original de la Biblia quiere decir. Tienes que trazar bien, Timoteo, la palabra de verdad. Tienes que cortar de una manera derecha con la palabra de Dios para que se pueda aprender correctamente lo que ella nos quiere decir. Conversaba en estos días con un querido hermano que me hacía referencia a otro creyente que decía con respecto a la enseñanza bíblica, bueno, yo estoy en un lugar intermedio, ni una cosa ni la otra. No es así, querido. La Biblia fue dejada para que cada uno de nosotros, aquellos que predican la palabra, tracemos, digamos, no lo que queremos decir nosotros, sino lo que Dios dice. Estamos muy acostumbrados a escuchar mensajes donde lo único que se da es lo que el otro quiere escuchar. Eso no es de Dios, porque a veces lo que Dios nos da para decir no es lo que queremos escuchar. Así que necesitamos trazar correctamente la palabra de verdad. En segundo lugar, esta idea de trazar la palabra de verdad también puede ser aplicada a creyentes que no tengan el ministerio de la enseñanza o de la predicación, pero que necesitan conocer la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos conocer la palabra de Dios? Porque ante una enseñanza distinta, diferente, nos vamos a percatar de que hay algo que no es lo que nosotros sabemos. Y entonces nos va a llamar la atención y vamos a frenarnos y vamos a escuchar con detenimiento a ver si es verdad o no. Así que necesitamos trazar la palabra de verdad correctamente, cortarla en forma derecha, todos aquellos que somos obreros del Señor. Necesitamos aprender para exponer y necesitamos aprender para fortalecer nuestra vida. Hubo un notable predicador del siglo pasado que se llamó Howard Osgood,
quien dijo en cierta oportunidad, la teología es tan necesaria como la columna vertebral. Él decía, nosotros no estamos todo el día pensando en nuestra columna vertebral, pero necesitamos tenerla derecha, firme, en posición, para no tener ningún inconveniente y para no sufrir. ¿Por qué? Porque si no está en condiciones, todo nuestro cuerpo se va a molestar. Y entonces él decía, así es con la teología. La teología es la columna vertebral de la vida. Si la tenemos bien formada, bien constituida, bien cimentada, entonces estaremos trazando correctamente la palabra de verdad para otros y también para nosotros mismos. Luego, este siervo diligente también es un instrumento útil. Versículos 21 y 22 dice que es un siervo, un instrumento útil dispuesto para toda buena obra, que huye, que se escapa, el original dice se fuga de las pasiones juveniles, que sigue la fe, el amor, la paz y que además se identifica con el pueblo del Señor. El modelo de Dios para el servicio. Tercero, un obrero prudente, un obrero diligente, un obrero consecuente. ¿Por qué Pablo le dice estas cosas a Timoteo? Bueno, porque Timoteo tenía que ser consecuente con lo que predicaba y con lo que vivía. La consecuencia es la forma en que una persona aplica lo que dice con lo que hace. Es decir, hay una concordancia, se corresponden. No es, como solemos decir, hace lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No es ese el concepto, la idea. Aquí tiene que haber consecuencia, es decir, correspondencia. Y Pablo le dice en los versículos 21 al 26 que tiene que haber una correspondencia en la vida del obrero de Dios. Y entonces habla de ser limpio, de ser santificado, de ser útil, de estar dispuesto para toda buena obra, de no ser contencioso, es decir, de que no le interese ganar las discusiones por ganarlas, sino por sentar las bases de la verdad. Es sufrido, es decir, no guarda, la idea allí es alguien que no guarda resentimientos, es decir, alguien que no guarda nada en su corazón por algo que le hayan hecho. Esto es algo fundamental. Hay tantos creyentes, tantos obreros de Dios que guardan pequeñas cosas, cosas que están allí guardadas con lujos de detalles. El 42 de enero de 1114 me hiciste tal cosa, a las 3:15 de la tarde. Un obrero sufrido, sin guardar resentimientos, sin rencores. Un obrero que corrige, es decir, que puede actuar con mansedumbre, con paciencia, con amabilidad, para ayudar al otro a ser un mejor creyente. Un obrero consecuente. Por último, un obrero inteligente. ¿Y por qué utiliza o por qué decimos un obrero inteligente? Primeramente, porque Pablo le está queriendo decir a Timoteo, Timoteo, la iglesia es la casa de Dios. Y tienes que saber cómo conducirte en la casa de Dios. Es decir, la iglesia es el lugar donde Dios es glorificado. La gloria es para Dios, el servicio es para Dios y para el bien de los otros. No es para aquel que trabaja. Por ello utiliza una secuencia interesante. Habla en el versículo 15 de un obrero que es aprobado. En el versículo 21 habla de un instrumento y en el versículo 24 habla de un siervo. Entonces hay como si fuera como decíamos, una secuencia lógica. Un obrero que es aprobado, un instrumento que es aprobado, un siervo que es aprobado. Siempre, queridos, tenemos que respetar este orden de la Biblia. Empezar sirviendo, es el obrero que sirve. Ese obrero que va trabajando y que va desarrollando su don, que va especializándose en ese don, en esos dones, esas capacidades que Dios le ha dado y se van convirtiendo en instrumentos a través de los cuales él puede bendecir a los demás para poder llegar a ser un siervo de Dios, un siervo aprobado de Dios. Por último, habla Pablo de un hecho que no cambia y es la iglesia de Dios. ¿En qué basamos este concepto? En el versículo 19, donde dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello.
conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Algunos creen ver una amonestación, una advertencia de Pablo acerca de lo que pasó allí en Números 16, cuando se produce la rebelión de los hijos de Coré. No vamos a entrar por amor al tiempo, donde allí Moisés utiliza palabras muy similares a estas. Conoce el Señor a los que son suyos, y le dice también al resto del pueblo de Israel: apártense de iniquidad, no toquen lo que corresponde a esta gente, porque Dios va a obrar en juicio para con ellos. Si bien esto es algo que está aquí marcado, la idea de este contexto en el cual Pablo está hablando es acerca de la iglesia de Dios. Y dice que Dios conoce la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe en la cual descansa la iglesia, el fundamento en el cual descansa la iglesia, no es nuestro, es de Dios. Por eso está firme. Y entonces dice, esta iglesia que está firme tiene además el sello de Dios, que lo muestra como como algo auténtico, como una propiedad, como una seguridad, como una finalidad de Dios. Todo apunta a que la iglesia es de Dios. Y alguien dijo, la iglesia puede estar enferma, pero la iglesia nunca va a morir, porque el amor de un Dios eterno la ha elegido, la sangre de un Salvador eterno la ha comprado, y el poder de un Espíritu eterno la sostiene. Puede haber embates, puede haber luchas, puede haber conflictos, puede haber batallas, puede haber tormentas por las cuales la iglesia atraviese. Pero, queridos, la iglesia de Dios está firme. ¿Por qué? Porque Dios conoce a los que son suyos. Y entonces en esta idea dice el apóstol San Pablo, hay que apartarse de iniquidad. Y apartarse de iniquidad puede tener dos ideas en este contexto de 2 Timoteo. La primera es apartarse de iniquidad con respecto a lo que Dios piensa. Dios es un Dios santo y Dios ha establecido normas, principios, leyes para que sus hijos nos podamos conducir de acuerdo a lo que Él ya ha establecido. Pero además hay algo interesante, como lo dice un escritor, que además se puede estar refiriendo a nuestra propia conciencia. No es solamente las leyes que Dios nos da, sino que también es nuestra propia conciencia que puede estar acusándonos o no acerca de algo, y entonces puede recriminarnos. Por eso, cuando Dios dice algo, tenemos que obedecerlo. Cuando Dios permanece en silencio, tenemos que actuar con nuestra conciencia sujeta a la voluntad de Dios, a la libertad que como creyentes tenemos en Jesucristo, y actuar de acuerdo a ello para traer gloria a Dios. Así que, hermanos, para concluir, un Dios que no cambia, porque es un Dios cuyo carácter es fiel, permanece para siempre. Nosotros tenemos que actuar como este Dios que no cambia. En segundo lugar, un modelo que no cambia, y allí está el obrero del Señor, que tiene que ser un obrero diligente, prudente, diligente, consecuente, inteligente, con todo lo que Dios ya ha establecido para con la iglesia. Y en tercer lugar, un hecho que no cambia. Dios no cambia, los modelos no cambian, los hechos de Dios no cambian, las acciones de Dios no cambian. Una iglesia fundada, que Dios conoce, que se fortalece en la enseñanza de los apóstoles, que explica la palabra, que traza la palabra de verdad, que proclama la palabra de verdad correctamente, y que sirve ¿para qué? No solamente para ayudar a aquellos que conforman la iglesia, sino también, como dicen los últimos versículos, para aquellos que están siendo cautivos del diablo, y allí la idea es cautivos voluntariamente, se han equivocado y han sido cautivados, han sido metidos en el lazo del diablo y no pueden salir de él. Y entonces dice, tal vez Dios les conceda que puedan arrepentirse, que puedan cambiar
ese punto de vista y volver sus ojos al Señor. Y esa es la iglesia a la cual Pablo apuntaba para Timoteo allí en Éfeso, y también el Espíritu apunta para nosotros hoy en día. Dios nos bendiga y nos ayude a volver sobre estos principios, a repasarlos para tenerlos presentes para su gloria, la gloria y bendición de la iglesia y para el crecimiento de nuestras vidas. Vamos a cerrar, hermanos, con una oración. No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dones que me diste voy a usar, los años que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste y sin dudar haré lo que me pidas, viviré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti y en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo, aquí estoy yo.